amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Ciencia en Casa con Papá Pato. Estamos listos para hacer algunos juegos el día de hoy y aunque no entra totalmente la temática nacional, quiero hacer publicidad a Suma Ciencia, un programa donde hoy hay actividades digitales en todo el país con diferentes grupos de talleres que pertenecen a Recreación en Cadena, la red mexicana de talleristas de ciencia, que está celebrando los 100 años del natalicio de Rosalind Franklin. Yo no me voy a meter a ese tema, quizá más adelante hagamos un video que tenga que ver con Rosalind o con el ADN, pero ya les había prometido que el día de hoy teníamos videos sobre movimiento. Entonces vamos a trabajar con este tema de movimiento. Y yo quiero empezar con un pequeño problema. Ustedes saben que la primera ley de Newton, o quizás no lo han escuchado, se los digo, la primera ley de Newton del movimiento nos dice que un cuerpo tiene la tendencia a mantener su estado de movimiento a menos que una fuerza lo afecte. Entonces yo podría pensar que esta pelota, que la pongo a que se mueva, se debería seguir moviendo, pero se detiene. La pregunta es, ¿por qué se detiene? ¿Quién hace que se detenga? Tiene que haber una fuerza que le está deteniendo. Vamos de nuevo, yo le empujo, se empieza a mover y se detiene. Lo que pasa es que aquí hay una fuerza que muchas veces no vemos, pero siempre sentimos, que se llama fricción. Cuando la pelota se va desplazando, roza con la superficie del vidrio de la mesa y ese rozamiento se lleva energía para movimiento de las moléculas de la pelota y del vidrio. Hace que se calienten un poquito, entonces se pierde energía de movimiento en calor y eso desgasta el impulso que lleva la pelota hasta que se detenga. Una forma fácil de saber cómo ocurre esto del calor es si nosotros juntamos nuestras manos y las empezamos a frotar. Después de un ratito vamos a sentir que se produce calor, nuestras manos se van a sentir más calientes. ¿Por qué se sienten calientes? Porque aunque nosotros veamos que las superficies son lisitas, que parezca que están totalmente planas, en realidad las superficies tienen protuberancia, las moléculas generan picos. Estos picos siempre están vibrando, pero cuando entran en contacto dos objetos diferentes, los picos chocan unos con otros. Entonces esto detiene el movimiento y hace que la energía que llevaba el impulso de moverse se traslade al movimiento de las moléculas, les da la energía para que vibren más y por eso se calientan nuestras manos al rozar, por eso nuestra pelota se frena cuando se mueve. Incluso si alguna vez se les ha ponchado una llanta en carretera, uno toca la llanta cuando la va a cambiar y está calientísima. ¿Por qué? Porque la fricción del suelo hace que se sienta, que se reciba más energía y se convierte en calor. Bien, una forma en que podemos ver de manera práctica la fricción es, por ejemplo, con un bloque. Aquí como bloque vamos a usar un libro, aprovechamos para hacer un comercial si a alguien le interesa la ciencia y el deporte. Tengo yo aquí esta caja de un juego de mesa que me va a servir para hacer un plano inclinado. Si yo pongo mi libro acá y lo dejo ahí quieto, pues no pasa nada, no se mueve. Cuando lo empiezo a inclinar, la aceleración de la gravedad va causando que en algún momento ahí ya empieza a haber una fuerza sobre el libro para acá, pero no es suficiente para que se deslice aún porque lo está deteniendo la fricción. Llega un punto donde la inclinación ya es grande y el libro se empieza a mover, pero la fricción no siempre es la misma. ¿De qué depende? Depende de los materiales que tengamos. Por ejemplo, si yo meto aquí, en lugar de tener solamente la caja, le metemos un tapete, que este tapete está más arrugadito, tiene más protuberancias. Entonces tenemos ahora nuestro tapete, empiezo a inclinarlo de nuevo y si se fijan puedo inclinarlo mucho más antes de que el libro se empiece a deslizar. ¿Por qué? Porque la fricción entre el libro y el tapete es mayor que la fricción que hay entre el libro y la pura caja. Miren hasta dónde llegué antes de que se empezara a deslizar. Pero el tipo de superficie no es el único factor, el peso también puede afectar. No es lo mismo que yo tenga solo este libro y lo empiezo a inclinar y ahí se desliza, a que tenga más libros y le pongo mucho peso encima. Fíjense cómo al tener más peso puedo alcanzar una inclinación ligeramente mayor antes de que esto se deslice. ¿A qué se debe esto? A que no es lo mismo el calor que yo genero cuando mis manos apenas se tocan, cuando las estoy moviendo, ahí la fricción es muy leve, que cuando las estoy apretando mucho.
Por eso, entre menor sea el contacto con la superficie, menos va a ser la fuerza de fricción y más fácil va a ser desplazarse. Lo cual nos lleva a la actividad estrella que vamos a hacer el día de hoy. ¿Qué necesitamos para nuestra actividad? Ya les había dicho, un disco compacto que ya no usen, un disco viejito, un disco puede ser de algún programa de computación viejo, de respaldo, qué sé yo. Necesitamos un disco compacto. Un tubito, puede ser un carrete de hilo de los que usan nuestras mamás para coser la ropa, o si no, podemos ir a una tienda de conveniencia, a un supermercado y decirles, oiga, me regala el tubo del papel de los tickets. Todos los tickets que ellos usan para imprimir de las compras están enrollados en un tubito de este tipo. Entonces podemos pedírselos para que nos sirva para nuestra actividad y esto no es obligatorio, pero un poco de cinta masking. Los tubitos de supermercado, el problema es que tienen estas perforaciones. Si dejamos las perforaciones, no va a ser fácil que nosotros hagamos la actividad porque se le va a salir el aire. Ahorita van a ver por qué es importante el aire aquí. Entonces, para lo que usamos el masking es que tapamos, en lugar de masking podemos usar cinta Durex, podemos usar cualquier cosa con pegamento que nos ayude a tapar para que no se escape el aire. Entonces, lo que hacemos es que ponemos esto aquí. Luego yo usé silicón, pero podemos usar otro tipo de pegamento. Se lo vamos a poner aquí donde pusimos el masking para que no se escapara el aire. Luego lo vamos a pegar de manera que el agujero del tubo quede justo en medio con el agujero que tiene el disco en el centro. Aquí tengo ya uno armado que dejé secando para que pudiera funcionar para lo que queremos hacer. Fíjense lo que vamos a hacer ahora. Necesitamos un globo. Tengo yo mi globo, lo voy a inflar bien inflado. Tengo mi globo bien infladito y voy a conectar el globo con la boca del tubito. Ahí está, lo tenemos ahí. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El aire de mi globo cuando lo suelte, va a desplazarse por el tubo y va a salir acá abajo. Y quiero que vean lo que ocurre con esta situación. A la 1, a las 2 y a las 3. No sé si notaron la forma en que se desplaza mi disco cuando el globo está aventando el aire. Le daba yo un empujoncito leve con los dedos y se movía una distancia importante. Ahora le doy el mismo desplazamiento, el mismo impulso y ya no se mueve. ¿Por qué? Porque el globo estaba aventando aire, el aire salía por acá abajo y empujaba a la mesa. Y en todo el proceso, con la misma fuerza que el globo y el tubo están empujando al aire hacia abajo, el aire está empujando al tubo y al globo hacia arriba. Entonces esto hacía que nuestro disco levitara ligeramente y eso disminuía la fricción y permitía que se desplazara con facilidad. Esto nos remite a unos juegos de mesa que hay en los lugares de juegos para niños en los centros comerciales, en los que no tenemos un globo encima del disco, sino que tenemos una mesa que cuando le echamos las monedas o los créditos tiene un montón de orificios y empieza a aventar aire. El aire choca con el disco, hace que se mueva un poquito por encima de la superficie, eso quita fricción y lo podemos lanzar muy rápido para hacer una especie de juego de hockey. Lo voy a hacer una vez más y vamos a ver qué ocurre con el disco con el impulso del aire del globo. A la 1, a las 2 y a las 3. Vemos de nuevo la diferencia, se desplazaba con mucha facilidad cuando teníamos el aire saliendo y ahora casi no se mueve. Entonces, espero que les haya gustado esta idea para que hagan sus discos voladores en casa. Es una buena inspiración para seguir haciendo ciencia en casa con la inspiración del Papá Pato. Recuerden que voy a agradecer mucho que se suscriban al canal, que compartan, que den like para ofrecerles más contenido y seguir haciendo actividades, experimentos, juegos con cosas que podemos encontrar en cualquier lugar de nuestra casa o podemos comprar con facilidad. Gracias por acompañarnos y no se pierdan el próximo Ciencia en Casa con Papá Pato.